Bueno, ¿les parece si comenzamos de una vez y ya que se vayan uniendo sus compañeras? Ya también son parte de los últimos temas. Nos toca hoy sesión 11, que sería estrategias básicas para el trabajo sistemático con niños. Em, déjenme... Ok. Bueno, la lectura nos está hablando un poquito de el trabajo en preescolar o los trabajos en preescolar, que es donde por lo general, estamos implementando más estrategias didácticas y en consecuencia tiene que llevar una mejor planeación. De hecho, habla un poquito la lectura de cómo se menosprecia algunas actividades de los profesores o de las profesoras que tienen que ver con lo lúdico, es decir, que tienen que ver con el juego, perdón. Porque recordemos que cuando se habla de cuando se habla de trabajar con los niños o cuando se habla de educación con los niños, se piensa que la educación debe de ser en este sentido enfocada precisamente lo eh, a lo científico, a lo técnico, a lo que se supone que es la educación como tal, ¿no? En el sentido de que deben de estar sentados, deben de estar quietos, no deben de estar haciendo relajo, etcétera, etcétera. Y esta parte lúdica o esta parte del juego no se toma en cuenta porque se piensa que cómo van a estar aprendiendo, ¿no? Si no es mediante eh, mediante una organización más seria del aprendizaje, ¿no? Y sin embargo, sí es importante trabajar un poco lo lúdico o demasiado lo lúdico porque nos damos cuenta también nosotros ahora en nuestra edad adulta o ya en esta edad en la que nos encontramos que aprendemos más cuando nos divertimos, ¿no es cierto? Es decir, que el juego es esencial para como una estrategia didáctica que obviamente va a tener un propósito, va a tener un objetivo y este objetivo debe de ser alcanzado por parte del profesor, aunque el alumno, en este caso el pequeño o la pequeña, no sepa bien a bien qué cosa está aprendiendo, ¿no? Lo que le importa a él o a ella es precisamente el juego como tal. Sin embargo, se puede trabajar en esas estrategias para que los niños pues aprendan jugando, ¿no? Es decir, que puedan aprender resoluciones matemáticas, que puedan aprender investigación, que puedan aprender eh, eh, algunas otras actividades de manera divertida, es decir, jugando. En ese sentido, tenemos la facilidad con los niños y con las niñas de que esto pueda ser posible porque de por sí ya es innato el aprender más cosas en ellos, ¿no? Es decir, un niño o una niña te preguntan por qué esto, por qué aquello, por qué no le haces así, por qué no te vas para allá, por qué no, etcétera, 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 ¿no? Es decir, la curiosidad en los niños ya está ahí de por sí, ¿no? Y es importante tomar esos aspectos que ya con los que ya cuentan los niños, ¿no? En este sentido de aprender con el juego. También hablaba un poquito de la expresión oral, de cómo es que hay que trabajar con los niños con respecto a la expresión oral y con respecto al trabajo de textos, lo que les decía con respecto a la observación de los objetos o de la experiencia, resolver problemas y la experimentación. Eh, yo recuerdo que en primer cuatrimestre nosotros vimos
video de una maestra de Milpillas, me parece que se llamaba Juanita, y ella precisamente ocupaba no solamente en preescolar, sino en la materia, el grado en el que ella estaba, que me parece que era un grado multidisciplinar, eh, donde trabajaba precisamente estos aspectos, ¿no? Trabajaba el juego, la experimentación, es más, cuando iba a entrar en matemáticas, dividía, digamos, los o tenía una actividad de entrada, por ejemplo, llevaba panes y los compartía, etcétera, los dividía, etcétera, etcétera. O por ejemplo, cuando leía un cuento, ¿no? Leía un cuento y hay una parte donde dice que se le subían las hormigas y que se sacudían y todos se paraban y brincaban para sacudirse las hormigas, ¿no? Entonces, ahí es precisamente donde nosotros y nosotras podemos trabajar con respecto esta, eh, a este diseño o a estas estrategias para trabajar con los niños y con las niñas. Bueno, ahorita entramos más en materia. No sé si Joana nos puedas comentar algo con respecto a las lecturas. Si estás por ahí, Joana. ¿No? ¿Nos podrías comentar algo o tienes algún inconveniente? O bueno, Gise o Avi, ¿nos pueden comentar algo sobre la lectura? ¿Alguna de ustedes? Sí, Ah, ya, adelante, Joana. No sé si puedas comentarnos algo o tienes algún inconveniente, pues ya le pedimos a alguien más. no, ya me salí, pero, profe, sobre la lectura, Ajá. bueno, hablaba sobre las estrategias que se usaban y ya anteriormente ya habíamos hablado de más sobre la de aprender a través del juego, que esta era cuando, por ejemplo, una de las más pues, eficientes cuando son pequeños y nos hablaba, por ejemplo, en la segunda lectura de preescolar, del preescolar, perdón. Ujú. Entonces, creo que sería una de las más eficientes y también hablaba de otras estrategias como la de la experimentación Ajá. y es en base a lo que iban viendo. Hablaba, por ejemplo, en relación a la solución también de problemas. Ujú. Entonces, en base al contexto en el que ellos viven, como ya habíamos comentado anteriormente, que lo que los niños observan y van viendo que nosotros hacemos, pues ellos lo adaptan y lo empiezan a aprender y pues prácticamente nos hablaba, pues sí, profe, de las estrategias y experimentos que tiene que llevar el docente para que puedan aprender, que sean un proceso pues eficaz y eficiente, pero se enfocaba un poco pues, en lo básico, en lo que ocupamos al principio con los niños. Bueno, Ok, gracias, son más como conocimientos. ok, ok. Muchas gracias, Joana. Sí, efectivamente una de las principales pues es precisamente el juego. Yo creo que deberíamos de aprender jugando siempre. No significa que ya estemos adultos y ya tenemos que tomar todo con seriedad, porque nuevamente reitero, todos aprendemos más fácilmente cuando eh, nos estamos divirtiendo. Muchas gracias, Joana. Avi, ¿nos podrías comentar algo? ¿No?
Sí, profe. Adelante. Bueno, hablaba de, como ya lo mencionaban mis compañeras, de las estrategias eh, pues básicas para trabajar con los niños Ujú. y pues bueno, decía que estas pues apoyaban para la realización de una secuencia didáctica pues dentro de lo que es el preescolar. También pues que las estrategias pues mm, pues le daban a las secuencias didácticas una función eficaz, realizando pues algo seguro y estructurado con el fin de que fuera más significativo y fácil para pues para los docentes. Las estrategias de aprendizaje pues mencionaba que eran seis. El aprendizaje pues a través del juego, que pues decía que favorece bueno, el desarrollo de las habilidades intelectuales para el aprendizaje de lo que era el lenguaje, este, pues lo afectivo, las académicas, y pues que era necesario que el niño pues experimentara una y otra vez para lograr la transferencia de pues del aprendizaje. Mm, También menciona el ejercicio de la expresión oral, que pues decía que es una habilidad cognitiva que pues ayuda a que logren una competencia comunicativa y también ayuda pues a la comprensión de lo que es la lectura y cosas así. Em, el trabajo con textos, que era pues para identificar libros, nombres propios y pues fomentaba la lectura. También la observación de objetos en el entorno, que pues sí era a base de lo que era la experiencia, que era explorar y conocer pues sí, lo exterior, su entorno en el que pues están jugando y pues por otro lado está la resolución de problemas, que pues estaba más enfocada en lo que son los problemas matemáticos y pues ayuda mm, pues sí, a clasificar y a comparar o organizar, en este caso nosotros como lo estamos viendo en estadística, organizar datos, y poder interpretar y tomar decisiones. Y pues lo que es la experiencia, bueno, la experimentación, perdón, este, pues dice que favorece lo que es la reflexión y pues contribuye a lo que es el pensamiento crítico. Y pues bueno, como, como conclusión, Ujú. este, pues durante su desarrollo, pues el niño, creo que ya lo decía usted, creo que es muy importante pues el juego, ya que pues a través de él los niños pues pues sí construyen sus propios conceptos en base pues a su propia experiencia. Ok, ok, muchas gracias, Abby. Muchas gracias. Miren, ahorita que estaba participando Abigail, estaba pensando precisamente en esta parte que nos está sucediendo a todos de que seguimos siendo como niños en el sentido de que puede ser que en este aislamiento social nosotros aprendamos de maneras diferentes debido a que siempre necesitamos estar en contacto con el otro o con la otra, ¿no? Es decir, aprender desde el tacto. En este sentido, cuando se nos aísla por completo, empezamos a sentir
varias cosas, incluyéndome, ¿no? Varias cosas con respecto a que seguimos haciendo actividades, seguimos trabajando, seguimos pues teniendo nuestra vida en cierto sentido de adultos, pero con el problema de que no podemos divertirnos, ¿no es cierto? No podemos jugar, no podemos... creo que se me fue el internet, un segundo... Ok. Ok, una disculpa, creo que se me fue el internet. Pero les decía que nos pasan ciertas cosas ahorita en este periodo de, pues de estar metidos en nuestra casa y de salir solo por lo necesario, y que lo podemos comparar entonces con lo que le pasa a los niños, pues en el sentido de aprender, ¿no? Nosotros igual estamos haciendo muchas cosas desde nuestras casas, estamos trabajando, digamos, desde nuestras casas, haciendo nuestras actividades. Sin embargo, sí nos falta como esa parte social, esa parte de distracción, esa parte de poder comunicarnos con los otros y con las otras, o poder estar más físicamente con los otros y con las otras. En ese sentido, fíjense cómo sí es muy importante el juego en los niños, ¿no? El juego en los niños. Por ejemplo, mi sobrino luego dice, hoy tengo mucho trabajito, ¿no? Hoy tengo mucho trabajito. Entonces ya está tomando la escuela como un trabajo. No está tomando a la escuela como un medio de diversión. Y eso lo que va a implicar es precisamente que pues la vea como trabajo ya, ¿no? Es lo que nos pasa a nosotros y a nosotras cuando seguimos haciendo trabajos, seguimos haciendo cosas, o tenemos que salir, pero no salimos con la misma confianza y nos desesperamos, nos agarra ansiedad, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver también en la educación de los niños. Por ejemplo, cuando nosotros presionamos a los niños para que hagan algo, sí o sí, ¿qué es lo que les pasa? Les agarra desesperación, ¿no? Y se bloquean. Pero si nosotros lo que hacemos es buscar la manera en que ellos y ellas se diviertan estudiando, entonces van a aprender mucho más fácilmente lo que se tenga que aprender dentro de la escuela. Y como les decía, a lo mejor el juego es algo que desde la perspectiva administrativa no es productivo, es decir, no es rentable. No ven la otra perspectiva, pedagógica, donde dentro del juego que nosotros estamos haciendo con los niños y con las niñas se pueden encontrar muchas cosas como las que ya decía Abigail, ¿no? Se pueden encontrar reglas en el juego, se puede encontrar esta convivencia, el respeto al otro, esta comprensión, este descubrimiento, etcétera. Podemos encontrar varias cosas dentro del juego que quizás no lo van a saber expresar los niños, por ejemplo, ¿no? Pueden decir, bueno, ¿y ustedes qué han aprendido de lo que les enseña la maestra? Y a lo mejor los niños van a decir, pues es que no sabemos. Lo que sí nos gusta es que jugamos todo el día, ¿no? Ya lo veíamos en la otra lectura. No somos como los otros niños que están todo el día trabajando, sino estamos jugando. Eso nos encanta. Y eso nos debería gustar a todos, ¿no? Jugar, es decir, estar siempre aprendiendo, pero jugando. Recordemos que cuando nosotros queremos aprender ya algo en nuestra edad adulta, pero que es nuestro deseo aprenderlo, nos divertimos haciéndolo, ¿no? Porque encontramos estrategias, porque encontramos metodologías, porque encontramos libros, quizás porque podemos escribir en los textos, quizás, o
porque podemos observar lo que estamos trabajando o lo que estamos aprendiendo en la realidad, lo observamos, porque eso que estamos aprendiendo nos permite resolver ciertos problemas y además nos permite tener experimentación con respecto a eso que estamos aprendiendo. Y en ese sentido nos motiva para seguir aprendiendo y estamos felices, ¿no es cierto? A todos y a todas nosotras hay algo que nos hace sentirnos bien, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí lo que me gusta mucho es leer, ¿no? Me hace sentirme bien, ¿no? También lo que me gusta mucho es trabajar en mi cuerpo para sentirme bien, es decir, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Son cosas que son lúdicas, es decir, es algo que no lo estoy haciendo porque alguien me lo manda, sino porque yo lo deseo, es algo lúdico, es algo que me gusta. En ese sentido, nosotros como docentes necesitaríamos precisamente insertar eso lúdico en la institución. Es decir, aprender desde el juego, ¿no? Y el juego se puede meter también en estos ejercicios de la expresión oral, es decir, cuando empezamos a enseñar a los niños quizás trabalenguas, o cuando empezamos a pedirles que ellos hagan su propio trabalenguas, cuando empezamos a compartir con ellas sus palabras, etcétera, etcétera. Recuerden que nosotros cuando éramos más pequeñitos, bueno, al menos yo sí me acuerdo, que yo jugaba por horas y horas y horas platicando solito, ¿no? Con una plumita. Ahí la andaba yo jalando, o hacía yo mis soldaditos con nylon y paracaídas, etcétera. Tenía yo precisamente esa capacidad de experimentar, esa capacidad de solucionar los problemas, esa capacidad de observar mi entorno, ¿no? Mi entorno, esa capacidad de preguntar. Entonces, en ese sentido, nosotros y nosotras deberíamos de seguir trabajando en eso lúdico para poder ir avanzando en nuestro conocimiento, ¿no? Y todas estas 6 estrategias de aprendizaje, como es el juego, la expresión oral, el trabajar con los textos, la observación de objetos del entorno y fenómenos naturales, la resolución de problemas, la experimentación, estas son las que necesitamos meter específicamente en preescolar. Estamos hablando de preescolar o de nivel principal, el primer nivel, digamos, de la educación. En ese sentido, nosotros debemos de diseñar las secuencias didácticas, ¿sale? Necesitamos diseñar las secuencias didácticas o las planeaciones. Y dentro de estas secuencias didácticas o de estas planeaciones necesitamos precisamente meter estas estrategias o algunas otras que podamos trabajar, ¿no? En ese sentido, no solamente necesitamos insertar estas estrategias didácticas, sino también necesitamos verificar el nivel del aprendizaje o verificar el logro alcanzado del aprendizaje con los niños. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, yo siempre les he dicho que estoy en contra de los exámenes escritos, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque no arrojan realmente lo que tú aprendes. Quizás lo que arrojan, es precisamente lo que te memorizaste, ¿no? Pero que no significa forzosamente conocimiento. Y fíjense cómo es que se evalúa a los niños. Si se les enseña en el juego, si se les enseña lúdicamente, pues se les evalúa lúdicamente, ¿no es cierto? Es decir, a ver, el niño que está en primero de preescolar ya sabe saltar, ya sabe escalar, ya sabe pararse en un pie, ya sabe, ya tiene manejo motriz, etcétera, etcétera.
Esas son las cosas que se les evalúan a los niños. El lenguaje, por ejemplo, la concatenación de ideas, la forma en la que crean sus conversaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo se evalúa? Bueno, a ver, cuéntame un cuentito. Y el niño te cuenta lo que se acuerda del cuento o lo que le quedó más significativo al niño y a la niña. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos evaluar a los jóvenes y a los niños, perdón. Y yo creo que en la evaluación de los jóvenes, tanto en primaria como en preescolar, como en bachillerato y aún en universidad, lo que tendríamos que evaluar con respecto a esa planeación o a esa secuencia didáctica y con respecto a los objetivos planeados en la misma y las estrategias didácticas que se utilizaron para trabajar esos temas sería precisamente la resolución de un problema que tuviera que ver con los temas vistos en ese periodo. Un ejemplo, yo insisto mucho con ustedes en la materia de estadística, insisto mucho con ustedes a que me envíen ya su propuesta de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser algo práctico. Va a ser algo práctico y se supone que ya pasamos lo de estadística. Bueno, pues sería meternos a esa propuesta de investigación que ustedes tengan para irla trabajando. Es cierto que aún no llevamos la materia de metodología de la investigación, sin embargo, cuando ya entremos en esa materia, estoy seguro que se les va a hacer mucho más fácil debido a que ya estamos trabajando en lo práctico, es decir, ya estamos experimentando. Es que yo no sé hacer eso, profe, yo no sé hacer eso, me voy a equivocar. Bueno, la experimentación es para ello, ¿no? Para tratar, equivocarse, tratar, volver a equivocarse, volver a tratar, hasta que vayamos corrigiendo específicamente el concepto o los conceptos con respecto a esta parte de la investigación. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, la planeación y en ese sentido el diseño de secuencias didácticas. Es decir, necesitamos tener un inicio, que es lo que vamos a hacer, una parte central, un contenido, digamos, que vamos a trabajar, una aplicación de lo que vamos a trabajar y un cierre. Es decir, tener 3 espacios donde vamos a empezar con la introducción. Así lo podríamos ver, la introducción primeramente, después el contenido, es decir, el peso completo de lo que queremos explicar, y el cierre como para dar conclusiones, resolver dudas, preguntar si quedó algo que no se entendió completamente, etcétera, etcétera, y tratar de cerrar ese conocimiento, ¿no? Y finalmente en el mismo cierre, pues bueno, hacer precisamente esta experimentación, por decirlo de alguna manera, o quizás la experimentación la venimos haciendo en todo el proceso del contenido y en el cierre damos conclusiones de esa experimentación, etcétera. Entonces, con respecto a las estrategias básicas para el trabajo sistemático con los niños, sistemáticos quiere decir que tiene un sistema. Ahora, no forzosamente necesitamos ser cuadrados, es decir, esto que nos proponen aquí es precisamente una propuesta, pero no es para que ustedes la pongan como una receta de cocina y digan, esto me va a funcionar. No, recuerden que dentro de la planeación o dentro de la secuencia nosotros necesitamos tener una cierta movilidad para poder trabajar de acuerdo al contexto de los niños, no llegar y implementar todo a rajatabla, pero sí que es
sí que es una guía para que nosotros podamos intentar trabajar con los niños en este sentido, ¿no? Hay muchas otras cosas que podemos hacer con respecto a los niños. Por ejemplo, un niño o un jovencito está aprendiendo el teorema de Pitágoras, ¿sale? Está aprendiendo el teorema de Pitágoras. Bueno, pues va alguien y le comparte el conocimiento, es decir, le explica toda la teoría, le hace el dibujo ahí, le explica qué es el cateto opuesto, qué es el cateto adyacente con respecto al ángulo, qué es la hipotenusa, y que se calcula que la fórmula es la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿no? Y se lo explica, le hace un ejercicio, etcétera, etcétera. Bueno, está buscando de manera auditiva, de manera visual y de manera kinestésica, ¿no es cierto? Pero el muchacho no le interesan las matemáticas y no las comprende. No las comprende porque no les interesa y no quiere saber nada de matemáticas. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Decir, pues no quiere, pues ni modo, ya que se quede. Yo ya estoy perdiendo mi tiempo aquí enseñándole, etcétera, etcétera, etcétera. No, ya aquí en esta planeación, en estas estrategias didácticas, ya tenemos una idea de que también con el juego se puede hacer. Pero ¿cómo enseñarle el teorema de Pitágoras con el juego? Bueno, a lo mejor te das cuenta que al niño le gusta mucho el básquetbol, ¿no? Le gusta muchísimo el básquetbol y es muy bueno en básquetbol. Y entonces le dices, la otra vez que llegues, hoy no vamos a estudiar, hoy vamos a jugar. Y ahí vamos viendo unos conceptos, ¿qué te parece? El niño obviamente se va a sorprender y va a decir, bueno, pues vamos, ¿no? Se llevan su balón de básquet y entonces le da el balón y le dice, párate ahí, en el centro de tiro. Ahora tira. Muy bien, muy buena encestada. Y bueno, y esto que hiciste hacia allá, fíjate cómo estás aquí y allá está el punto en la canasta. A esto le podríamos decir que es una hipotenusa, ¿no? Y de aquí hacia abajo del centro de la canasta podríamos decir que es un cateto y del centro de la canasta hacia arriba es otro cateto, ¿no? Entonces fíjense cómo nosotros estamos bajando la experiencia al juego. Estamos bajando la experiencia al juego, es decir, no estamos trabajando ya matemáticamente, sino estamos trabajando desde el juego. Y estoy seguro que el niño o la niña va a aprender mucho más fácilmente si nosotros bajamos esa experiencia al juego. Ahora, también estamos usando otras estrategias en ese mismo ejemplo. Estamos usando la observación de objetos del entorno y los fenómenos naturales. Y ustedes me van a decir, pero no hay ningún fenómeno natural ahí. Claro, el fenómeno natural de aventar el balón con la mano, ¿no es cierto? Es un fenómeno. Aplicas una fuerza y ya podríamos meter ahí cosas de física, ¿no? También estamos aplicando una resolución de problemas. Porque para que la canasta entre necesita tener una cierta fuerza, necesita tener una cierta inclinación o una cierta curva, necesita tener ciertas variables que me permitan hacer el enceste correcto. Y también estamos experimentando, es decir, ya estoy viendo que sí, ya estoy viendo que si me paro en el centro de la cancha, es decir, en el centro del tiro a la canasta, voy a necesitar una cierta fuerza, una cierta inclinación para que el balón llegue justo al punto donde yo quiero que llegue. Pero si me adelanto un poquito más o me hago un poquito más atrás, voy a necesitar otro tipo de inclinación y voy a necesitar otro tipo de fuerza o otra cantidad de fuerza, ¿no? Y va a recorrer precisamente más distancia. Por ejemplo, si yo sacara el metro y le dijera al niño, a ver, vamos a medir de aquí del centro de
la canasta, de abajo del centro de la canasta hacia donde tú estás, son 5 metros, ¿sale? Y de abajo de la canasta hacia donde está el aro son 3 metros con 5. Ahora vamos a sacar con estas dos, cuando tú haces el tiro, qué distancia recorre el balón desde que tú lo sueltas hasta que llega a la canasta. Y entonces se hacen los cálculos, ahora sí, ya más en la práctica, y el niño o la señorita se va a dar cuenta que necesita que ese balón recorre una cierta distancia, ¿no? No metiendo conceptos claros de física, que son la fuerza, que son la inclinación, etc. En ese sentido, estamos bajando, digamos, los ejemplos a la práctica. Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Me pueden comentar o me pueden escribir ahí en el chat. Si todo va quedando claro o me perdí en algún lado o las perdí en algún lado, coméntenme por favor. Muchas gracias, Gise. Muchas gracias, Joana. Ok, ya vi. Muy bien. Bueno. Ahora. Ya estuvimos viendo un poquito también de lo que habla la maestra Rebeca Rodríguez Garza, ¿no? Que cuáles son las estrategias didácticas para la intervención educativa en preescolar específicamente, ¿no? No significa que esas estrategias no las podamos usar en los otros niveles educativos. ¿Por qué se ocupa preescolar? Bueno, porque preescolar es una edad, digamos, un tanto diferente a las otras edades. En preescolar siempre se está jugando, es decir, los niños tienen esa capacidad o esa hiperactividad de no cansarse y siempre estar jugando, ¿no? O siempre estar activos o activas. En ese sentido, por eso se ocupa el preescolar, ¿no? Porque en preescolar se deben de planear las cosas mucho más bien organizadas o mucho mejor planeadas para poder aplicarlas al contexto de los niños. Ahora, sabemos que necesitamos varias estrategias, sabemos que necesitamos varias actividades o que necesitamos diferentes metodologías para poder compartir el objetivo, el conocimiento que nosotros deseamos compartir con los niños. Pero el problema está, o la pregunta está en cómo hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esta planeación? ¿O qué actividades específicamente necesitamos poner? ¿O qué estrategias necesitamos utilizar para que todos los niños aprendan a realizar? Y bueno, o a aprender, perdón. Y lo que debemos comprender, y es lo que yo siempre he estado tratando de compartirles, es que precisamente, como lo dice el profesor Jimeno Sacristán, es que el profesor no es el enseñante, sino es un mediador entre el alumno y la cultura a través del propio nivel cultural. Es decir, el profesor lo que va a hacer es mediar precisamente o acompañar al alumno de acuerdo al contexto en el que están. Y esto tomando en cuenta el currículum que se le ha asignado o el currículum que está asignado en esas actividades o en esos conocimientos
que se van a utilizar dentro de ese contexto. Es decir, nosotros de ninguna manera vamos a imponer o vamos a enseñar, sino vamos a acompañar. Vamos a trabajar a la par con los otros y con las otras. Y en ese sentido, la tarea del educador o la tarea del acompañante con respecto al aprendizaje no es otra cosa más que facilitar el aprendizaje. No es que vayamos a enseñar, sino vamos a facilitar el aprendizaje. Es decir, nosotros vamos a estar ahí por si se tiene alguna duda o por si se tiene algún estancamiento, para poder dar ese empujoncito y buscar esas estrategias que nos permitan trabajar con el aprendizaje. Ya hacía yo la analogía con este niño que le gusta el básquetbol pero que no le interesan nada las matemáticas, ¿no? ¿Cómo es que está atorado y hay un empujoncito? ¿Desde dónde? Pues desde desde el juego, ¿no? Utilizando como excusa el juego, ¿no? Para poder resolver un problema que quizás no sea tan difícil para nosotros, pero que para él, por ciertas razones, no le interesa o no quisiera aprender. En ese sentido, el profesor o la profesora necesita, para llevar a cabo esa tarea educativa, es decir, para llevar a cabo la facilidad del aprendizaje o el acompañamiento del aprendizaje en un sentido divertido, necesitamos tener un amplio conocimiento del currículum. Y cuando digo amplio conocimiento del currículum, no es que nos sepamos todo de memoria, no es así, sino que sepamos dónde se encuentran las cosas para poder regresar a él cuando sea necesario. Es decir, necesitamos saber de las materias a enseñar. ¿Qué materias vamos a enseñar? En este sentido, el profesor o profesora de preescolar enseña múltiples materias y tiene o debe de tener un nivel amplio con respecto a esas materias. Ahora, es posible que al principio a nosotros y a nosotras, cuando empezamos con la impartición de estas materias, con el compartir de estas materias, se nos vaya haciendo un poco difícil porque no las conocemos del todo, sobre todo en la práctica. Sin embargo, con el proceso del tiempo y al estar repitiendo estas materias, repitiendo en el sentido de volverlas a dar, no en el sentido de dar lo mismo todos los años, vamos a precisamente tener un mayor conocimiento de las mismas, y además vamos a ir aprendiendo e insertando nuevas metodologías y nuevas estrategias, ¿no? En ese sentido, materias a enseñar. ¿Cuáles son los propósitos y contenidos de esas materias, ¿no? A lo mejor con los niños estamos viendo lenguaje. Bueno, ¿cuál es el propósito de la materia de lenguaje? No es que generen un lenguaje fluido, sino que se despierte quizás ese interés por el lenguaje, que además es algo natural y que va a ir sucediendo conforme vayan avanzando los muchachos. Ahora, o los niños, perdón. Ahora, también no podemos dejar todo a la deriva. Por eso es que nosotros somos los acompañantes, somos los facilitadores. Proponerles, pues precisamente estas lecturas, proponerles estos cuentos, proponerles estas actividades, ¿no? Por ejemplo, los niños de kinder les gustan mucho los cuentos, pero también hay que buscar estrategias diferentes a los cuentos que nosotros contamos. Es decir, podemos contar el mismo cuento, pero ahora lo contamos desde usar unos títeres, por ejemplo, ¿no? O podemos contar un cuento, pero ahora no lo contamos nosotros, lo cuentan los niños y se les da a sus títeres y ellos que lo hagan, ¿no? Experimentación, es decir,
vamos introduciendo a los niños en esta dinámica de ir acompañándolos y de que ellos vayan descubriendo que sí pueden hacer cosas, ¿no? También el enfoque, las metodologías con respecto al currículum. Y recordemos que necesitamos planear, preparar actividades, hay que seleccionar las actividades que vamos a trabajar, hay que diseñarlas, aplicarlas, tener las técnicas que vamos a trabajar y cuáles son los recursos del aprendizaje que vamos a usar con respecto a los niños, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo evaluamos el desenvolvimiento del lenguaje? Bueno, pues que nos cuenten una historia. ¿O cómo evaluamos esta capacidad de hilar ideas? Bueno, pues que nos inventen un cuento, ¿no? Y los niños entonces empiezan a experimentar y empiezan a hacer precisamente estos experimentos ayudados, claro, o acompañados del docente o de la docente. Necesitamos también saber qué contenidos importantes van a ser para trabajar con los niños y con las niñas, ¿no? Recuerden, aquí estamos hablando de preescolar. No significa que no podamos trabajar con primaria, secundaria, bachillerato, etcétera. Claro que las estrategias didácticas pues van cambiando, ¿no? Las estrategias didácticas van cambiando. Una disculpa, es que creo que están cocinando y cocinan mucho chile acá. Bueno, bien, y bueno, también hay que generar estos espacios favorables. Uno de estos espacios favorables son precisamente el juego, ¿no? O esto que yo le llamo una estructura de acogida. También hay que conocer en cierto sentido las características de cada niño y cuáles son sus necesidades, ¿no? Para que podamos orientar la enseñanza a esas características y a esas necesidades. Además, claro, de reconocer los estilos de aprendizaje de los niños y de las niñas en nuestro espacio educativo, en nuestra práctica educativa, para que podamos precisamente avanzar en ese sentido de acuerdo a lo que ellos o ellas tengan, se sientan más confiados, ¿no? ¿Qué es lo que se debe trabajar? Ya lo habíamos comentado. Primero, lo lúdico, ¿no? Trabajar con lo lúdico, que puede ir en todas las estrategias de enseñanza. La expresión oral, es decir, aprender a hablar, es decir, aquí dice la lectura, se aprende a hablar hablando y se aprende a escuchar escuchando. ¿Qué significa? Bueno, que si necesitamos aprender a hablar, pues hay que organizar tal vez una mesa redonda o tal vez una conversación con los niños pequeños y permitirles hablar. Es decir, permitirles explicarse, permitirles narrarse o que ellos tomen la palabra. Claro, en este objetivo de orden, en este objetivo de pedir la palabra, etcétera, para que vayan aprendiendo no solamente a hablar, sino también a escuchar. Esto es importante porque la conversación con respecto a los niños, y no solamente a los niños, con respecto a los adolescentes y a todos nosotros y a todas nosotras, permite conocer o permite valorar las ideas. Es decir, permite escuchar, el saber la idea del otro y permite también, además de estimular el pensamiento. A nosotros nos pasa, por ejemplo, cuando alguien
está hablando, cuando alguien está disertando, está conversando o está platicando algo y nosotros escuchamos, podemos estar de acuerdo o no con eso que escuchamos. O nos puede generar nuevas ideas de eso que escuchamos, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo pienso algo y esa otra persona piensa muy parecido a mí, pero además tiene otros pensamientos que yo no había pensado, y entonces yo genero nuevas ideas con esos pensamientos. En el caso de los niños, estas conversaciones, estos pensamientos las asocian con ideas, es decir, eh, construyen otras expresiones con los pensamientos de otros. Por ejemplo, en este afán de los niños de seguir aprendiendo, yo me acosté con mi sobrino y le empiezo a cantar, ¿no? Alarruru niño, alarruru ya, que viene el coco y te comerá, ¿no? Y en vez de que a él le diera miedo, entonces él se me queda viendo y me dice, ¿y qué es el coco? ¿No? Y bueno, ya le explico, trato de explicarle, y si no le digo a tu abuelita que te explique. Y entonces ya le dice, no se llama coco, se llama cuco, o algo así, ¿no? Y entonces, en ese sentido, él agarra esa idea, ¿no? De que es un animal que se viene a comer a los niños, pero que él no la conoce, ¿no? Él dice, ¿y qué es el cuco? ¿Es cuadrado acaso? ¿O es redondo? ¿O es triangular? ¿No? O sea, fíjense cómo busca esas ideas, cómo las trata de concatenar con algo que él ya vio, ¿no? Con algo que él ya sabe, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando con la construcción, ¿no? Es decir, cuando nosotros alentamos a los niños a decirnos qué te pasa, qué te duele, por qué estás enojado, por qué haces berrinche, ¿no? Ellos empiezan a construir también sus propias ideas. Otra cosa muy importante con respecto a la oralidad son los cantos, las rimas, los trabalenguas, que posiblemente pueden ser actividades rutinarias, ¿no? Pero que abren la posibilidad para los niños para aprender otras cosas. Por ejemplo, hay una cancioncita, bueno, mi sobrino aprende sus cancioncitas, ¿no? La de La Vaca Lola o la de... bueno, no recuerdo las canciones que él canta, pero de repente yo estoy cantando algo así como la del señor locutor, puede hacerme el favor de decirme qué horas son, y bueno, y esas canciones él las aprende y entonces después viene y me dice, señor Rafael, puede hacerme el favor de decirme qué horas son, y ya yo le contesto también cantando, ¿no? En ese sentido, esas canciones o esos cantos que ya no son específicamente los que se ocupan en la educación preescolar, también fomentan un pensamiento más allá de lo que está en el currículum, digamos, ¿no? O luego le ponen la canción de La Bamba y anda cantando La Bamba, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta parte de las canciones, esta parte de las rimas, de los trabalenguas, les ayuda para precisamente ampliar sus ideas, ampliar sus conocimientos. De hecho, vinieron a visitarnos unas personas y como casi no tenemos visitas, mi sobrino se emociona mucho y empieza a platicar, ¿no? Todos se sorprenden porque es muy despierto con respecto a la forma en la que platica. Y entonces después les empezó a hablar de dinosaurios y les sacó sus libros y les dijo del tiranosaurio Rex, etcétera, etcétera, etcétera. Después les contó de los juegos, etcétera. Es decir, él tomó la palabra, ¿no? Él tomó la palabra y se estaba narrando. Claro que la gente que vino a visitar, pues bueno, se sorprendió demasiado porque pues se ve que le gusta leer, se ve que le gusta estudiar, se ve que le gusta ciertas cosas que la mayoría de los niños no
no tienen o no se les ha trabajado, ¿no? Y en ese sentido es parte del trabajo de nosotros como profesores con respecto a no solamente los cantos, los ritmos, las trabalenguas, sino también con respecto a la narración. Es parte de la oralidad. Es decir, cuando nosotros les narramos eventos, ¿no? Cuando les explicamos por qué pasa tal o cual cosa, ellos empiezan a imaginar las, las ideas, es decir, empiezan a imaginar su mundo. En ese sentido, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, de narraciones o de utilización oral, ellos perciben el mundo de una manera diferente y propicia el desarrollo de sus habilidades, no solo de escucha, sino también del habla, es decir, de la narración. Posteriormente podemos trabajar también con ellos la descripción de objetos, personas, acciones, lugares, sentimientos. Por ejemplo, cuando ellos hacen algo mal, en el caso, hablo mucho del caso personal, ¿no? En casa, porque todos los niños son traviesos, ¿no es cierto? Pero cuando ellos hacen algo mal, o que está incorrecto, no es ir y darle sus manazos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se sienta uno con ellos y les dice, a ver, ¿tú crees que es correcto esto? Hubiera pasado esto. O sea, les das una explicación, una descripción de objetos, de lugares, de sentimientos, etcétera, y ellos y ellas entonces lo comprenden. El problema de nosotros que somos muy adultos es que pensamos que ellos no comprenden las cosas, que son muy niños, y que si les hablas del amor ellos no van a comprender, que si les hablas del odio no van a comprender, que si les hablas de la maldad no van a comprender, o de cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, los niños tienen una gran capacidad para intentar comprender todo, ¿no? En ese sentido, la descripción, porque les ayuda precisamente a describir, ¿no? Cosas. También el trabajo de textos, ya lo habíamos platicado. El juego, que es algo también muy importante, que también ya lo platicamos hace un momentito. Que debe de seguir reglas en algunos casos, debe ser respetuoso, etcétera, etcétera. Y en general esas serían las estrategias, ¿no? Las estrategias que podemos utilizar, que vienen enmarcadas en estas lecturas, pero que no son las únicas, sino que podemos utilizar otras más, ¿no? Podemos utilizar otras más en este sentido. Bueno, ya viene lo de observación de fenómenos naturales y la expresión, viene lo de experimentación, lo de resolución de problemas, etc. Solamente me voy a detener un poquito con respecto a la resolución de problemas. Todos tenemos problemas, todos, inclusive los niños pequeños, ¿no? Inclusive los niños pequeños. El problema ahora sí en general es que nosotros no vemos el problema de los niños porque no nos significa, es decir, es significante el problema que ellos tienen con respecto a la infinidad de problemas que nosotros tenemos. Por ejemplo, necesitamos precisamente compartir esta resolución de problemas y ellos las tienen en sus propios juegos. Por ejemplo, mi sobrino quería sacar algo de una caja muy larga y no lo podía sacar y entonces se pone a pegarle a la caja. Y yo lo veo y le digo, bueno, ¿y por qué le pegas a la caja? Es que esta caja no me deja sacar mi juguete y que no sé qué. Y ya se va a poner a llorar y le digo, a ver, no llores, trata de resolverlo. Busca la manera de cómo resolver tu problema. Eso es importante porque nosotros no ayudamos a resolver el problema si no les damos ideas o les damos consejos para que puedan resolver su problema, y eso se queda significativo en ellos, ¿no? Se queda significativo en ellos.
En ese sentido, sí es importante que busquemos esta manera de hacer la resolución de los problemas sin resolverles los problemas, ¿no? Por ejemplo, tiene un trabajo de tarea. Es que no entiendo esto. ¿Y por qué no lo entiendes? Es que no entiendo qué dice acá. Bueno, a ver, leemos. Empieza a leer. No le dices, es que tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y ya está. No, tratas de llevarlo paso por paso. En ese sentido, el acompañar al muchacho, no el resolver, ¿no? El del acompañar. Es decir, digamos que ustedes ya están en noveno y nunca me hicieron caso y no entregaron su problema, su planteamiento del problema, etcétera, etcétera. Bueno, después del noveno semestre es sí o sí que tienen que hacer su tesis, ¿sale? Y entonces ahora sí vienen y me dicen, pues es que ahora sí ya voy a trabajar, ¿ok? ¿Está bien? Yo les voy a apoyar, pero no les voy a resolver. Es decir, yo no les voy a decir cuál es su tema de investigación, no les voy a decir cómo hacerle para investigar, sino lo único que voy a hacer es acompañar. Es decir, manejas el formato APA. No, ni sé qué es eso. Mira, hay si no lo puedes descargar, yo te lo descargo, te lo envío. Léetelo, por favor, porque vamos a trabajar. ¿Ya llevas algo escrito? No. Bueno, pues con el tema que escribiste, con el problema que propusiste, con el planteamiento del problema que propusiste, ahí empieza a escribir lo que tú quieras. Pero es que no sé qué escribir. No tienes idea de eso. Mira, ya vemos que estás trabajando sobre educación. Mira, aquí están estos libros de educación. Léete los libros para que tengas idea de cómo hacer tu escritura de tu tesis, ¿no? Y a lo mejor ustedes van a decir, no, yo mejor me voy. No, porque esto es muy difícil y el profesor no me ayuda. Porque es que en ese sentido el profesor o la profesora no tiene que hacer tu tesis, ¿no? Las que tienen que hacer la tesis son ustedes. Y en ese sentido ustedes tienen que hacer el trabajo de campo. ¿El profesor para qué está? Bueno, para leer, para dar algunas anotaciones, para guiar, ¿no? Para que tu tesis, tu trabajo de tesis no tenga la voz del profesor o de la profesora, sino que tenga tu propia voz. Es decir, el profesor no puede inferir y no debería de inferir en ese planteamiento de tesis, ¿no? En ese sentido, somos acompañantes, ¿no? Somos acompañantes. Es que no tengo lo metodológico para el texto. Bueno, búscate en internet cómo hacer un texto metodológico para tesis. O cuál es la organización metodológica para la tesis. O cuál es el esqueleto de la tesis. Y así quizás les sea más fácil poner el esqueleto y ya dentro de ellos ir escribiendo, ¿no? O se les haga más fácil dentro escribir todo lo que tengan que escribir y después ir en esa escritura poniendo las referencias de dónde van sacando esas ideas o la bibliografía o las citas bibliográficas y después en esa lectura de la tesis el profesor o la profesora lo que puede ir haciendo es ir acotando, digamos, para que no hables de muchas cosas, sino para que hables de algo en específico. Bueno, en ese sentido, con respecto a las secuencias y con respecto a el trabajo con los niños o con las niñas en preescolar, que no solamente se puede hacer en preescolar, se puede hacer en cada uno de los espacios educativos en los que estemos haciendo nuestra práctica educativa. Bien, no sé si haya alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que me deseen hacer. Las escucho. ¿Alguien que quiera comentar algo o escribir algo?
¿No? ¿Todo bien? ¿Nada? ¿Todo perfecto? Ok. Muy bien. Bueno, pues entonces yo le dejaría aquí. Por favor, sigan trabajando con sus secuencias, con las planeaciones, para que les demos una revisada en las próximas clases. Y nuevamente les insisto con su problema o su planteamiento del problema para su tesis y vayamos trabajando. Les voy a dar la lectura que nos toca, que sería, me parece, la sesión 12. La sesión 12. La sesión 12 que es 4.3, diseño de secuencias de actividades didácticas. Diseño de secuencias de actividades didácticas. ¿Sale? Diseño de secuencias de actividades didácticas. Hay dos lecturitas que es las últimas páginas de la antología y un ejemplo de cómo hacer una secuencia didáctica, que ya hemos estado viendo esas secuencias. Espero que las sigamos trabajando y que sí me gustaría que ustedes me enviaran por favor a computadora sus secuencias las que estábamos trabajando, para que ya las vea y les dé yo algunas anotaciones. Y de estas lecturas o de estas lecturas me van a hacer un video explicación de las dos lecturitas, ¿sale? Un video explicación de las lecturas. No recuerdo si les dejé trabajo de estadística en la clase pasada. Creo que no, ¿verdad? No, profe. Ok, no les dejé. Bien. Bueno, con respecto a estadística, también me van a hacer un video explicación, pero una conclusión, ¿sale? Una conclusión de todo lo que hemos visto en estadística. Y recuerden que les voy a seguir enviando los videos de ejercicios. Los ejercicios de estadística, para que no dejemos de trabajar en ella. Bueno, preguntas, señoritas, compañero Carlos, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Algo que quieran preguntar o que comentar?
Muy bien, Excel. Ok. Bueno, pues entonces yo le dejaría hasta aquí con respecto a esta clase, y nos veríamos en la próxima clase. ¿Les parece?